se realiza una amputación cada 30 segundos en el mundo y, obvio, la primera causa de muerte. El término de neuropatía diabética incluye un grupo de síndromes caracterizados por la degeneración de nervios somáticos y autónomos asociados exclusivamente con la diabetes mellitus. Son trastornos en la sensibilidad del pie. No es lo mismo neuropatía diabética, que puede en la mejor de las oportunidades no complicarse. El pie diabético en riesgo, si no se atiende, si no atendemos a este paciente, seguramente se va a complicar. La úlcera neuropática, que es una complicación ya de la neuropatía en sí, y el pie diabético. El pie diabético incluye una úlcera, puede ser isquémica, neuropática, mixta, y para acabarla puede estar infectado o no. La úlcera es una complicación crónica de la diabetes mellitus. Para que exista un pie diabético, debe existir una úlcera. ¿Qué es un pie de riesgo? Es un pie que por uno o diversos trastornos o enfermedades sistémicas tiene un alto riesgo de presentar lesiones o complicaciones, como amputaciones, úlceras plantares, un mal perforante plantar, infecciones diversas desde locales, celulitis, osteitis o procesos más profundos. Atrofia muscular, artropatía de Charcot, que hablaremos de ella más adelante. Y como consecuencia, esto es la consecuencia de una neuropatía y o vasculopatía asociadas. Perdón. Generalmente los pacientes a la consulta ortopédica llegan en estas condiciones. Entonces, pues resulta un tanto complicado tratar de manejarlos de manera integral y conservar uno o todos los dígitos. En el 2007, el Grupo Internacional de Trabajo para el Pie Diabético lo define como una ulceración o infección o destrucción de tejidos profundos asociados a neuropatía y o enfermedad arterial periférica en las extremidades inferiores de una persona con diabetes mellitus. Tiene una incidencia del 2 al 6%. 2 al 6% de los diabéticos desarrollarán en algún momento de la vida un pie diabético. 4 millones de diabéticos desarrollarán una úlcera del pie cada año. Esto representa altos niveles de costos en los sistemas de salud a nivel mundial, de tal forma que preocupa a todo el mundo prevenir este problema. ¿Cuáles son los factores de riesgo del pie diabético? Múltiples, desde médicos, metabólicos, neurológicos. Lo que nos atañe a nosotros como ortopedistas es un problema biomecánico, es un problema de alineación y es un problema de estabilidad o la suma de ambos factores. El pie diabético generalmente es neuropático, del 60 al 75% de los casos presenta esta característica. El pie vascular y el pie neuroisquémico representan un 20% cada uno de la presentación del pie diabético. Pregunta: ¿la úlcera neuropática con un 60-75% de flujo con pulsos presentes requiere amputación? ¿Existe un estándar de oro en el manejo de la úlcera neuropática? Y una pregunta que se ha planteado desde hace muchos años, y así nos lo ha hecho saber el maestro Luis Villanueva: ¿la resección de una cabeza metatarsal no es acaso una amputación? Definitivamente lo es. Los pacientes con úlceras neuropáticas, úlceras isquémicas, con síndrome neuroisquémico, pie de Charcot, en los que puede haber proceso infeccioso o no, deben de ser manejados en forma conjunta. Este es un ejemplo de un pie vascular, un pie plano, con tendencia ya a tener un pie en mecedora, que manejamos, ya posteriormente les comentaré, con una ortesis que bien le resulta a Mario presentarla y conocerla. La etiología generalmente es biomecánica y se suma a las causas médicas.
Generalmente vamos a hablar de una mala alineación, inestabilidad, la suma de ambas que van a generar una sobrecarga y por ende la presencia de una úlcera plantar. La atención, como lo mencionaba anteriormente, debe ser integral, manejo multidisciplinario, los apósitos de presión negativa, factores de crecimiento, células madre. Lo pongo con tres signos de interrogación. Actualmente muy en boga, con poca información realmente válida. En la siguiente diapositiva les mostraré la opinión de uno de mis amigos que radica en la ciudad de Morelia. La piel cultivada, la medicación múltiple de última generación, el uso de oxígeno hiperbárico, el ozono, nuevamente con tres signos de interrogación, los apósitos inteligentes. Yo considero que el inteligente es el médico que lo aplica y sabe bien cuándo aplicarlo. La cirugía endovascular, la cirugía de revascularización y lo que nos corresponde a nosotros como ortopedistas, el factor mecánico, la biomecánica, conocer la biomecánica del pie. Giovanni Scutia, buen amigo, él es un cirujano de otro segmento, es cirujano de hombro, codo y mano, es expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Hombro. Menciona que hasta ahora esta es la única preparación disponible de las células madre para la población general de México. En México le llamamos tuétanos, no sé cómo lo conozcan en el resto de Sudamérica, a la médula ósea de las tibias. Las demás preparaciones son para fines de investigación médica y su supuesta aplicación como tratamiento pues es simplemente charlatanería. Volviendo a lo que a nosotros nos corresponde, el pie es el segmento anatómico más importante de la carga. La articulación subastragalina es la que más soporta peso en el cuerpo humano. Provee sustento del cuerpo humano estática y dinámicamente. Si seguimos el segundo postulado de la ley de Wolf, ya comentado por el doctor Carlos Frías y en alguna ocasión también por mi amigo Irving Rico, si un hueso normal es físicamente cargado en una nueva dirección, su estructura y forma pueden cambiar de acuerdo a su nueva función. Si un hueso deforme es rectificado y su función normal es restaurada, toda la estructura del hueso retorna a su forma original. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, si entendemos al pie deforme, sabremos las causas de las fuerzas que las produjeron. Actuando en ellas, corregiremos desde las mismas, logrando la regresión de la deformidad a la normalidad. Hablamos de cargas normales y cargas anormales. Desequilibrios del pie por sobrecarga. Sobrecarga medial con un pie en valgo, sobrecarga lateral con un pie varo, anterior con un pie equino y posterior con un pie talo. Síndrome de insuficiencia del primer radio, vemos la falta de apoyo y el descenso del primer ortejo. Síndrome de sobrecarga del apoyo anterior, manifestado generalmente por plantares en la barra anterior. Los factores mecánicos que definen al pie diabético. Como primera causa y después de una amplia investigación, pues bueno, tenemos la mala alineación, seguida de la contractura de tejidos blandos, que nos va a condicionar una caída de la barra metatarsal, conocido también como arco transverso. Una hiperpresión plantar generando callos, queratosis y o la presencia de úlceras. La deformidad de los dedos en garra, que también obviamente van a generar úlceras, en este caso dorsales. Al tratar una deformidad del pie, debemos pensar en las fuerzas que produjeron la deformidad, buscar la explicación de la misma y actuar corrigiendo la forma y la fuerza deformadora. Ya esto lo hemos visto en charlas anteriores del buen amigo Carlos Frías y de mi socio y amigo, el doctor Irving Rico. La cirugía de mínimo acceso o mínimamente invasiva en el pie diabético debe cumplir con el siguiente objetivo. Número 1, curar en forma definitiva la úlcera neuropática.
El paciente, como lo preconiza el doctor Stephen Isham en su técnica en el manejo postoperatorio, debe ser ambulatorio. La carga de peso, aquí sí vamos a variar un poco, vamos a dimensionar si el paciente puede apoyar de manera inmediata y total, depende mucho de lo que encontremos y las características del pie diabético que estemos tratando. Definitivamente, y como menciona Luisito Villanueva, no resecar la cabeza de los metatarsales. La anestesia puede ser con un bloqueo troncular, regional, incluso local, o de manera definitiva sin anestesia. Es una técnica quirúrgica sencilla que lleva el hueso a un estado biomecánico y anatómico normal. Pacientes como este, con una deformidad Charcot tipo 1, con salientes óseas, que bueno, definitivamente no voy a tratar con cirugía abierta por el tipo de característica del paciente. Es un paciente joven, es un paciente de 55 años de edad, que va comenzando, estamos identificando un pie de Charcot en sus fases iniciales. Este paciente es un paciente amigo mío, es un representante médico. Él es diabético tipo 2, de 6 años de evolución, tuvo un accidente con la motocicleta. Para los que nos gusta mucho usar la motocicleta, pues bueno, tenemos que utilizar el calzado adecuado. Él tuvo un derrapón y desafortunadamente perdió la falange distal del segundo radio y se presenta a mi consultorio con esta deformidad. Ya está presentando, obviamente, porque no tenemos el apoyo del segundo radio, un hallux valgus. El tratamiento, pues definitivamente, este es un pie en riesgo y se manejó con cirugía mínimamente invasiva. Este paciente con un pie vascular, este es un pie vascular, con tendencia al plano, valgo, lo manejamos mediante la aplicación de un High Procure con resultados alentadores. Yo ofrezco una disculpa, no tengo muchos videos y a la hora de tratar de conseguirlos y ordenarlos me resultó un poquito complicado. Me recordó a los cirujanos plásticos. Tenemos por ahí algunos cirujanos plásticos amigos en común, que ellos cuando entran a quirófano entran hasta con un director y maquillistas y toda la situación. Creo que debemos invitarlos en algunos de nuestros casos. Un caso de hallux valgus complicado. Este es un paciente, si no me equivoco, de Mario, que manejó de esta forma con un resultado muy agradable, muy adecuado. Vamos a hablar un poquito también, hablando de pie diabético, pues nos vemos obligados a platicar de la neuropatía de Charcot. Musgrave en 1703 hace la primera descripción de la ortopatía neuropática. En el 31 y hubo cambios en las articulaciones. Jerry Charcot lo define por primera vez en pacientes con tabes dorsal. Sokolov, en 1892, define la presencia de articulaciones neuropáticas en pacientes con singomelia, y Jordan en el 36 asocia a la diabetes mellitus con cambios neuropáticos en el tobillo. La hiperglicemia, como todos sabidos, disminuye los niveles de mioinositol. El mioinositol es un compuesto importante en la composición de los lípidos de membrana. Obviamente, pues, al tener disminución en los niveles, tenemos daño celular con una neuropatía y la presencia de daño vascular. La infección, la isquemia provoca liberación de enzimas bacterianas y metaloproteinasas que degradan la fibrina y los factores de crecimiento. También tenemos los factores iatrogénicos. Más adelante les platicaré de esta cirugía. El viernes pasado, su servidor y el doctor Rico estuvimos un buen rato tratando de retirar este clavo centromedular que no colocamos nosotros, pero bueno, si nos damos cuenta, muy largo, con un tornillo, con uno de los pernos de bloqueo ya protruidos. La respuesta inflamatoria. La respuesta inicial es débil en la diabetes mellitus, retrasa la restauración de la barrera dérmica, aquí lo podemos ver, disminuye la fagocitosis de los granulocitos y disminuye la quimiotaxis e interfiere con la síntesis de colágeno.
Por lo tanto, la piel del paciente diabético, la piel del paciente con artropatía de Charcot tiene estas características. Es una piel brillante, tensa, poco resistente, es una piel sumamente frágil. El pie de riesgo. El aspecto anatómico mayormente afectado en la neuroartropatía diabética es el tarso. Como podemos ver en esta radiografía, tenemos una destrucción, una pérdida completa de la anatomía del tarso. Agregados, definitivamente el tabaquismo, la hipertensión, dislipidemia, la edad avanzada y la presencia de vasculopatía. Dicen que no hay peor enemigo de un fumador que un exfumador, y yo soy uno de ellos. Hace muchísimos años yo fumaba una cantidad impresionante de cigarrillos al día. Al darme cuenta del daño y de esta situación, pues bueno, me he vuelto un enemigo acérrimo de esta condición. Condiciones predisponentes. Obviamente, la presencia de diabetes mellitus, el alcoholismo, siringomelia, lesiones del cordón espinal y algunas otras, pero sin duda alguna la causa más común es la diabetes mellitus. Hay dos escuelas, la neurotraumática, es en Alemania, que se refiere a un microtrauma continuo en pacientes con neuropatía. La neurovascular, que se refiere a la escuela francesa y que sugiere cambios autonómicos que conllevan vasodilatación, reabsorción ósea y colapso articular. Yo soy más partidario de esta segunda teoría. El tratamiento quirúrgico. Los objetivos de la artrodesis del pie y el tobillo neuropático son: 1, mantener el eje de alineación de la extremidad. Obviamente un pie plantígrado, un pie que le permita a nuestro paciente caminar. Eliminar en lo posible el uso de ortesis permanentes. Eliminar cirugías prolongadas, mixtas, fijación interna, externa o ambas. La carga temprana de peso para evitar la resorción ósea y o la presencia de pseudoartrosis. La inmovilización prolongada, que va en contra de los principios de la cirugía mínima invasiva del pie, para proteger, aquí me faltó ponerle comillas, la osteosíntesis. Son huesos tan frágiles que es muy común que tengamos migración de los sistemas de fijación que utilicemos. Ante el fracaso de la artrodesis, utilizar pues definitivamente un aparato ortopédico de permanencia y quitarnos de la cabeza la palabra amputación. Hay pocos reportes en reemplazos articulares en pie o tobillo neuropático, sin embargo, encontré algunos. Estos son del doctor Valderrábano, él está, se me fue el nombre del hospital, él está en Suiza, que ha realizado, por ejemplo, esta es una íntegra, tiene sus asegúnes, pero bueno, es en un paciente con artropatía de Charcot, y esta es también una prótesis íntegra en un paciente con mejores condiciones, pero con la presencia de un pie diabético en riesgo. El tratamiento quirúrgico de la deformidad inestable, bueno, nos debemos abocar al manejo de las prominencias óseas o colapsos de los huesos del tarso. Hace algunos años, con mi maestro, el doctor Raúl Picasso, nos dimos o se dio a la tarea de denominar este tipo de tratamiento como osteoplastías por aplanamiento, haciendo uso del equipo de cirugía mínima invasiva. Y pues bueno, dependiendo de la progresión de la enfermedad, no nos queda otra más que pensar en la artrodesis, ya sea mediante el uso de fijación interna, fijación externa o combinada. Existe una mayor cantidad de material de osteosíntesis, placas, tornillos, dispositivos de fijación externa, que dependen mucho de la calidad y fragilidad del hueso. También existe un mayor periodo de reposo sin carga de peso posterior a la reconstrucción. Se recomienda un periodo de 3 meses antes de iniciar el apoyo. El estándar de oro actualmente viene a ser el uso de tornillos canulados con este tipo de constructos que al momento nos han dado buenos resultados. El uso de fijadores externos,
son incómodos para el paciente. En un paciente con pie diabético, en un paciente con artropatía de Charcot, tenemos muchas posibilidades de complicación en la zona de inserción de los clavos, ¿no? Más si son transfictivos como en este ejemplo. El clavo retrógrado centromedular bloqueado es una buena opción, debe tener una indicación precisa y los resultados generalmente son alentadores. La artroscopía de tobillo como un adyuvante para la remoción de cartílago articular y limpiar nuestra superficie artrodesar significa un avance significativo y permanecemos dentro de lo que corresponde a una cirugía de mínimo acceso. La posición ideal, cuando el tobillo se fusiona en posición neutra, el paciente es capaz de realizar hasta 10 grados de flexión plantar. En la fusión del tobillo con 10 grados de flexión plantar no se obtiene dorsiflexión. Y los pacientes fusionados en posición neutra mostraron una mejor capacidad para la marcha con o sin calzado. La artrodesis de tobillo en la artropatía de Charcot se recomienda la estabilización temprana para para evitar la progresión de la deformidad, evitar mayor comorbilidad de toda esta patología que la acompaña. Volvemos a lo mismo, mantener un pie plantígrado. Cuando existe una afectación del tobillo con grandes deformidades, el pie es difícil de colocar en un aparato ortopédico, se recomienda realizar artrodesis de tobillo con clavo intramedular bloqueado o tornillos canulados con técnica mínimamente invasiva. Es un método efectivo para corregir la deformidad y proveer un pie plantígrado para que se pueda utilizar una ortesis o un alza en el calzado de manera concomitante. La artrodesis mixta con clavo centromedular retrógrado y la aplicación de tornillos canulados, haciendo este tipo de constructos que generalmente nos proporcionan buenos resultados. Aquí, nuevamente, con mi amigo, con el doctor Irving Rico, haciendo una artrodesis con tornillos canulados. Esta osteotomía, a pesar de que nos costó mucho trabajo, con 2 portales, mínimamente invasiva, utilizando la fresa número 4.0. El objetivo final, pues es este, ¿no? Obtener una marcha plantígrada con un apoyo en los 5 dígitos y en las 2 columnas. El tratamiento quirúrgico, la cirugía abierta o convencional, pues implica una mayor resección ósea, requiere mayores reconstrucciones. Si el paciente está infectado, no hay vuelta de hoja, debemos erradicar la infección y realizar un lavado quirúrgico adecuado. Hay que recordar que el paciente tiene que conservar su extremidad, tiene que conservar su pie. Requiere un mayor proceso de inmovilización y obviamente un mayor riesgo de complicaciones, fundamentalmente a nivel de la herida por el riesgo de infecciones. A mayor complejidad de la deformidad, mayor dificultad de los procedimientos quirúrgicos y supone un tratamiento muy agresivo. Actualmente y afortunadamente casi no tenemos que realizar este tipo de procedimientos. Lo que llevo trabajando con el doctor Rico, generalmente en nuestros procedimientos nos abocamos a hacerlos mínimamente invasivos o con cirugía de mínimo acceso. Como conclusiones, el objetivo en el tratamiento de la artropatía de Charcot es identificar los factores de riesgo en el paciente diabético, evitar las fracturas o colapsos iniciales, tratamiento conservador antes de la aparición de la deformidad, la cirugía temprana para evitar contracturas, deformidades, infecciones y en casos más avanzados incluso amputaciones. La conducta expectante ante las primeras manifestaciones no es un conocimiento de la neuropatía diabética. Tenemos que actuar y trabajar el pie antes de que se nos vaya a complicar. Los pacientes pueden y deben conservar su pie, de igual forma tener una buena función del mismo. El paciente debe de comprometerse a seguir un estricto apego a su tratamiento. Cuando vamos a operar un pie de Charcot, hablamos claramente con el paciente. Realmente
50% nos corresponde a nosotros como cirujanos ortopédicos, pero el otro 50% corresponde a él y a su familia. Conocer las limitaciones para evitar el progreso de la misma, y cuando más temprano se diagnostique la ortopatía de Charcot, se podrán evitar la mayoría de las complicaciones. Para llevar a casa, el paciente diabético es un paciente con serios problemas multifactoriales, requiere un equipo multidisciplinario. Cuando la sintomatología rebasa nuestra especialidad, debemos de apoyarnos, no debemos de tratarlo solos, requiere el apoyo de cirujanos pediatras, cirujanos vasculares, dermatólogos, especialistas en medicina interna, diabetólogos, etcétera, todo con el interés de preservar la extremidad y el derecho que tiene el paciente a ser tratado con oportunidad y la seriedad que este problema de salud requiere. Obviamente, el apoyo familiar. Mario me conoce bastante bien. Suelo terminar mis charlas con una galería, con una proyección de fotografías. En esta ocasión le he dado el nombre de honor a quien honor merece. Yo me formé en ortopedia y traumatología aquí en la ciudad de León, Guanajuato, y por necesidades de trabajo me desplacé a la Ciudad de México, donde tuve la oportunidad de conocer a uno de los grandes, al doctor Raúl Picasso Cecilio. Creo que está presente en el chat, en este webinar. Y él fue el que me introdujo a esta situación de la cirugía mínima invasiva de piel. El doctor Picasso es un fuera de serie. Mucha de su cirugía, ahora que lo tomo en consideración, es por mínimo acceso. El doctor Picasso hace mucha cirugía de columna, mínimamente invasiva también. Es un artroscopista sensacional y uno de los iniciadores de esta técnica quirúrgica en el país hace ya algunos años. Este hombre que conozco desde hace pocos años, recientemente, esta fotografía es aquí en León, vino a platicarnos, a enseñarnos un poquito lo que es el hypercure y la inestabilidad de la subastragalina, pero siento que desde el primer momento tuve una buena química con él y pues hemos forjado una amistad que hasta el momento continúa. No hay duda, uno de los maestros a nivel internacional de la cirugía del pie y tobillo, amigo de un servidor. Tuve la oportunidad de contar con su presencia en el tercer Congreso Internacional de la Zona Centro que tuve a bien coordinar el tiempo que fui presidente de mi colegio. Definitivamente el capitán de este barco de la cirugía mínimamente invasiva, el doctor Stephen Isham, a quien tuve el gusto de conocer a través de esta persona, amigo de todos nosotros, es un tipo sensacional, sumamente educado, el doctor Roque Esteban Galás. A lo mejor él no recuerda, pero cuando yo llegué por primera vez al Hospital San Francisco en la Ciudad de México, yo estaba en la calle y no sabía por dónde entrar, no tenía la más mínima idea, y él tuvo la gentileza y la cortesía de llevarme al hospital, llevarme a los quirófanos, presentarme directamente con el doctor Stephen Isham, otro de los pilares y fundadores de este grupo, el doctor Carlos Rafael Frías Vázquez Pellado, así todo eso junto con pegado, un excelente cirujano de pie y tobillo, un maestro en lo que se refiere a la biomecánica y una excelente persona, también lo aprecio mucho. ¿Qué decir de nuestro buen amigo, un entusiasta de la cirugía mínima invasiva del pie, el doctor Luis Villanueva, a quien le agradezco muchísimo? Yo sé, eran ya con la plática del doctor Villanueva, iban a hacer 4 pláticas acerca del pie diabético y su tratamiento con la cirugía mínimamente invasiva. Agradezco la oportunidad, quiero tomarlo así, de permitirme presentar esta charla y él darle oportunidad a otra persona para presentar un tema distinto. El doctor Villanueva ha organizado infinidad de congresos en Puerto Vallarta, la ciudad donde él radica,
y que bueno, fue donde yo comencé a integrarme o empaparme más con este grupo de personas maravillosas. Nuevamente, Mario Juanto y nuestro buen amigo Michael Graham. A nivel internacional, pues bueno, aquí tendríamos que llamar a la Interpol, gente muy, muy valiosa, Tony Viladot, Mariano de Prado, el doctor Carranza Bencano. No sé si ustedes tengan conocimiento. El doctor Carranza Bencano es un cirujano ortopedista, es especialista en cirugía de pie y tobillo y aparte es rector de la Universidad de Sevilla. Traerlo a América es carísimo, se cotiza muy alto y pues yo me di por vencido en un par de ocasiones. Este grupo es un grupo de mexicanos, nuevamente mi amigo, el doctor Irving Rico, el doctor Tulio Macosay, nuevamente Carlitos Frías, Sergio Rodríguez, uno de los pioneros en lo que se refiere a la artroplastia total de tobillo, el doctor Ángel Arnaud de Monterrey, el más. Yo creo que con Luis Cadena, el más chaparrito de todo este grupo, nuevamente el doctor Tony Viladot. Este congreso que organicé fue un homenaje al doctor Viladot, su servidor, antes de traer barba, el doctor Romo Martín del Campo, él está en la ciudad de Querétaro. Parece ser que en Querétaro, para ser cirujano de pie y tobillo, tienes que tener un apellido así muy, muy rimbombante. Él es Frías Vázquez Mellado y acá Romo Martín del Campo. Y una de las personas con quien he tenido muy buen trato, es un excelente amigo, es el médico AO de cirugía de pie y tobillo, el doctor Luis Cadena Méndez, actual director de la UMAE Lomas Verdes. Nuevamente, la ajonjolí de todos los moles, aquí está mi buen amigo Irving Rico, mi buen amigo Mario y su servidor. Este fue un congreso en Monterrey de la Asociación Mexicana para el Cuidado de Heridas y Reconstrucción. Se preguntará, tres ortopedistas ahí, pues bueno, hablando precisamente de pie diabético. Mis socios, mi socia, y pues bueno, público no conocedor, muchísimas gracias por su atención. Espero tener todavía espacio para resolver algunas dudas. Cómo no, muchas gracias, querido amigo. Bueno, lo bajo yo, no hay problema. Bajamos la compartición, ahí estamos. Gracias. Muy clara la charla, querido José. Aquí tenemos un par de preguntas. El doctor Galás, que primero agradece por compartir y te envía saludos desde Tuxpan, Veracruz. Pregunta: en caso de la neuroartropatía de Charcot, ¿en qué momento haces el procedimiento quirúrgico? Artrodesis, artroplastía. ¿Cuándo lo haces? ¿En qué momento? Eso es lo que pregunta el doctor. La cirugía mínimamente invasiva definitivamente solamente tiene aplicación en la neuroartropatía de Charcot en la fase 1. Lejos de la fase 1, tenemos una destrucción general del tarso y es muy poco probable que podamos hacer más que algunas osteoplastías por aplanamiento o corrección del hallux si no lo hemos tratado previamente. En la fase 1, el tratamiento del hallux o las exostosis, pues bueno, generalmente solemos manejarlo con cirugía mínimamente invasiva para evitar la progresión de la deformidad. No sé si con eso contesto su pregunta, doctor Galás. Perfecto. El doctor Seba Tronconi de Buenos Aires pregunta: ¿tiene algún parámetro o límite de seguridad previo a la cirugía? Por ejemplo, hemoglobina glicosilada, tabaquismo, etcétera, etcétera. Perdón, no entendí bien tu pregunta. Si tenés algún tipo de parámetro o límite de seguridad que tomás previo a la cirugía, como por ejemplo la hemoglobina glicosilada, si el paciente estaba aquí, tiene... Vuelvo lo mismo, en fases iniciales. Debemos suspender todo tipo de hábitos nocivos previo al procedimiento, como es el tabaquismo. Nuestro país es un país
que tiene una afiliación a la Coca-Cola, como no tienen ustedes una idea. Conozco niños o he visto bebés que tienen, en vez, en la mamila, en el biberón, en vez de leche, tienen Coca-Cola, ¿no? Entonces, hay que preparar a nuestro paciente para una cirugía de estas. Una cirugía de ortopatía es una cirugía compleja, son pacientes que sangran mucho, son pacientes complicados, son difíciles de manejar porque hay que hacer osteotomías grandes, largas, y los sistemas de fijación, pues bueno, suponen en muchos de los casos sangrados. Tratar de tener a nuestro paciente en las mejores condiciones previo al procedimiento, ¿no? La neuropatía infectada, obviamente, pues supone una urgencia y no hay vuelta de hoja, ¿no? Hay que ingresar a nuestro paciente de inmediato. Un paciente dentro de la clasificación de San Elian complicado, no tienes de otra, tienes que ingresarlo a quirófano porque son situaciones que pueden hacer perder la extremidad, ¿no? Perfecto. Aquí el doctor Roberto Ceruti de Argentina también pregunta, perdón, el doctor Héctor Lara de Chile, se me perdió acá está. ¿Qué porcentaje de éxito le ofrece a los pacientes con indicación quirúrgica? Es como yo lo platico con mis pacientes. Cada quien habla como le va en la feria. Es muy difícil ofrecer una tasa de éxito. Yo lo que ofrezco más que nada es una seguridad y la posibilidad de tener una marcha plantígrada, un buen apoyo y conservar su extremidad. Dentro de los derechos de los médicos, uno de ellos es abstenernos en garantizar resultados, y más aún en una cirugía, ¿no? Es un volado, como decimos aquí en México, es tirar una moneda al aire, pero bueno, una de las cosas que me ha enseñado a través de los años, cuando entramos con un paciente con condiciones generales adecuadas, entramos en un quirófano adecuado y contamos, uno, con el personal adecuado, con los insumos adecuados, las complicaciones disminuyen y el porcentaje de éxito se incrementa. Perfecto. Doctor Roberto Ceruti, ahora sí, pregunta, ¿cómo trata la úlcera plantar por hiperpresión de las cabezas? Generalmente con osteotomías por mínima invasión, puede ser un silver, puede ser algún otro tipo de procedimiento. La intención es levantar la cabeza de los metatarsales y disminuir la hiperpresión. Pues es variable, pero generalmente lo manejo con cirugía mínimamente invasiva. Ok. Estamos los argentinos, los porteños preguntan mucho. Como no pueden salir de la casa porque están en cuarentena máxima. Yo le comentaba a Mario al inicio de la plática que me sentía en un partido México-Argentina y ustedes tenían a Messi, pues yo nada más tengo acá al Chapo Montes que juega con mi equipo. Bueno, el doctor Lucas Acardo pregunta, en caso de pies ya con osteomielitis instalada, ¿se puede realizar una limpieza quirúrgica más artrodesis o se realiza en 2 tiempos? 2 tiempos generalmente. Yo lo primero que hago es hacer un aseo quirúrgico extenso, más si estamos hablando ya de una osteomielitis. Hay que ver la evolución, pero esto es un manejo multidisciplinario. Parte de mi formación en cirugía de pie diabético también lleva, por otra parte, el cuidado avanzado de heridas. Depende mucho la presentación de la herida, depende mucho la presentación de la osteomielitis, y hasta que no tengo una remisión del proceso infeccioso, puedo pasar en un segundo tiempo a realizar una artrodesis. Perfecto. Y aquí el doctor José Choque nos pregunta, ¿considera una arteriografía como prequirúrgico antes de la osteotomía o de cualquier tratamiento minoinvasivo, agrego? Porque esa sería la filosofía, creo. Parte de la preparación del paciente diabético incluye la realización de una arteriografía, un ultrasonido Doppler color, incluso una resonancia magnética. Sí, para operar un paciente de estos, se refiere al cirujano vascular, lo refiero con el diabetólogo
en muchas ocasiones con el cirujano podiatra y finalmente entrar. Tú lo sabes, Mario, yo opero mucho con Irving. Sí. Y hasta la fecha, gracias a Dios, no hemos tenido alguna complicación severa. El viernes pasado nos vimos en aprietos por una cirugía que suponíamos iba a ser sencilla, pero por una mala planeación, y lo admito, por parte de Irving y un servidor, retirar un clavo retrógrado nos llevó casi 5 horas de cirugía. Uno, por operar en un lugar que no era el adecuado; dos, por no contar con los insumos adecuados; y tres, hasta el final del día tomarle una radiografía e identificar que tenía más pernos de bloqueo de lo que nosotros habíamos visto en las radiografías previas. Claro. Entonces, hablando de árbitro, el doctor Arturo Maya, perdón, te corté. Sí, adelante. Perdón. El doctor Arturo Maya saluda desde Ecuador, Guayaquil específicamente. Ha tenido casos en los que ha tenido que tomar la decisión de amputación. Pregunta. Sí. Hemos tenido algunos casos. Hablo en plural porque, bueno, hay que defenderse, ¿no? Son muchos sudamericanos contra pocos mexicanos. Hemos tenido ya pero esto fue en conjunto, la decisión fue tomada con el paciente, un paciente multitratado, multioperado, que definitivamente tomamos el acuerdo de que no había una mejor calidad para esa extremidad y decidimos realizar una amputación infratuberositaria, y el paciente actualmente camina con una buena prótesis mecánica articulada y se evitó ya una serie de problemas. Hay que ser muy claro, hay que ser muy honesto con uno mismo. No todos los pacientes son para cirugía mínimamente invasiva, no todos los pacientes son para artrodesis. Hay muchos pacientes, y sobre todo en nuestro medio, muy complicados, que buscan, como la radiografía, la fotografía que les presenté de ese paciente, con 5 deditos necróticos, pues, ¿qué más podemos ofrecerle? No es mucho. Hacemos buena cirugía, tratamos de hacerlo mejor, pero los milagros se los dejamos al Altísimo, ¿no? Claro. Aquí el doctor Alejandro Escobedo, de Tucumán. A Tucumán le llamamos el Jardín de la República aquí en... Sí, los tucumanos, buenos amigos, tengo buenos amigos. Nos pregunta, ¿cuáles son las complicaciones que más se presentan? Además, Alejandro trabajó conmigo acá en Rosario, trabajamos juntos en Rosario, en el Hospital de Niños, y es un amigo. Las complicaciones más comunes que se nos presentan son complicaciones de cubierta cutánea. Son pacientes con una vascularidad muy precaria, y el manejo, por ejemplo, yo ahorita tengo algo de temor con este último paciente que operamos, diabético, que le retiramos el clavo centromedular, que presenta una infección, una dehiscencia de la herida quirúrgica. Son condiciones muy difíciles de tratar, suponen un nuevo tratamiento aún más caro, con el uso de ya sea de terapia VAG, el sistema de presión negativa de Smith, que no son baratos per se, ¿no? El uso de apósitos, coloides, etcétera. Todo lo que estábamos tratando de evitar se nos revierte. Esa es una de las complicaciones más frecuentes y más temidas que yo he tenido. Una complicación no menor, pero también que se presenta con gran frecuencia por el grado de destrucción ósea, es la pseudoartrosis, ¿no? En un momento dado, el paciente sigue. Si tú tienes un paciente con artropatía diabética y tiene dolor, definitivamente tienes una pseudoartrosis. Ese hueso no es suficiente y tienes que hacer una cirugía abierta para darle aporte óseo a esa articulación, ¿no? Y que pueda consolidar. Perfecto. Aquí la última pregunta que tengo es de alguien que lo está viendo por Facebook, el doctor Irving Rico, que es un amigo en común. Dice, ¿hasta dónde decidís operar o esperar si se requiere? Y gracias por la genial exposición. Gracias. Generalmente, si tengo, como lo mencioné anteriormente, si tengo un paciente controlado, que tiene sus cifras de diabetes estables, metabólicamente tiene un buen control, y tengo un
un pie tipo 1, una zapatilla de Charcot tipo 1, y que voy a poder manejar con cirugía mínimamente invasiva y que lo voy a poder apoyar de inmediato, entra a quirófano. Los pacientes, y tú lo sabes, Irving, generalmente nos llegan muy complicados, hay que estabilizarlos, hay que lavarlos en muchas ocasiones, hay que prepararlos para una cirugía de esto. Y son procesos que llevan 2, 3 semanas, incluso un mes, antes de poder plantear una artrodesis en este tipo de pacientes. Todo con el propósito de evitarnos complicaciones, ¿no? Perfecto. Bueno, muy bien, no tenemos más preguntas. Yo voy a agradecerte una vez más, José, por tu charla, agradecerles a todos porque estuvieron acá con nosotros como siempre. Llegamos a 45 personas conectadas, colegas conectados por acá por el webinar, y algunos por el Facebook, donde está saliendo el directo. Y bueno, quería hacer un aviso parroquial, ¿sí? Quería contarles que la próxima, otra vez voy a repetir lo mismo, pero la próxima semana tenemos el gusto de que el doctor Fernando Sánchez Barroso, nuestro presidente, que creo que está por allí, nos hable sobre por qué prefiere la técnica MIS en neuroma de Morton. ¿Alguien quiere hablar? Bueno. El doctor Augusto César Monteiro, el viernes 14, nos va a hablar sobre fascitis plantar y espolón del calcáneo. El doctor es de Brasil, va a hablar en portuñol, digamos, una mezcla que nosotros sabemos hablar muy bien, de español y portugués. Después lo tenemos al doctor Juan Sánchez Pulgar, quien va a hablar sobre la técnica de Chevron por cirugía percutánea. Esa no hay que perderla, porque realmente es una muy buena charla. Luego, quien les habla, un servidor, va a hablar sobre biomecánica de la subastragalina. Y el día 4 y en el primer viernes de septiembre, Roberto Ceruti nos contará un poquito cómo trata el hallux valgus del adolescente por cirugía MIS. Es otra charla muy interesante. Como no tenemos más expositores después del 4 de septiembre, vamos a hacer un debate entre mi amigo Carlos Frías y quien les habla sobre qué es primero el huevo o la gallina. Vamos a hablar si el problema de la inestabilidad de la subastragalina viene por una subluxación recidivante de la misma, como proponemos nosotros, o si viene por un acortamiento del gemelo sóleo Aquiles. Esto lo vamos a hacer en 2 charlas de 12-15 minutos cada uno, y luego podemos debatir, podemos hablar todos. Tengo en el chat algunas cosas. No, bueno, nada, solamente Bueno, por último, el doctor Grajales pregunta ¿de qué porcentaje de seguridad quirúrgica le da al paciente? Mi respuesta es que hay 4 palabras que no debemos usar los cirujanos nunca. Los cirujanos, el nunca, el siempre y el 100% o el 0. Yo les contesto con estadística. Bueno, entonces, nada más. Los que quieran recibir esta charla por mail, se pueden comunicar con symposium.rosario@gmail.com y se las voy a enviar con todo gusto. Gracias, Pepe. Gracias, gente. Será hasta el próximo viernes. Arrivederci. Arrivederci, Roma. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao.